Hola amigos y amigas, aquí les traigo un nuevo video sobre diseño experimental. El tema es sobre ANOVA de dos factores y diseño de cuadrado latino. Pasamos a lo que es ANOVA de dos factores. Es una ANOVA que tiene dos factores con varios niveles que forman grupos con condiciones experimentales diferentes. ¿Qué estudia la ANOVA de dos factores? Estudia el efecto de dos factores sobre las variables de respuesta si el efecto de un factor cambia en los niveles de otro factor, es decir, que existe interacción entre los factores, como se puede apreciar en las siguientes imágenes, como es sin interacción y con interacción. ¿Qué es un efecto de interacción entre dos factores? Se produce cuando el efecto del factor depende del nivel en el que el otro factor, efecto, efecto del factor significativo, efecto del factor es improbable que se deba al azar. Bueno, tenemos el ejemplo. Se estudió el efecto de resistencia de alcohol en la sangre en una competencia de bebidas alcohólicas. Se utilizaron 5 tiempos de concentración, que fueron 2, 4, 6, 8, 10 horas. Los datos de la capacidad de la bebida se presentan en la siguiente tabla. Realizamos el siguiente análisis de varianza, como es el tipo de concentración en horas, que son 2, 4, 6, 8 y 10 horas. Los tipos de bebidas que son la Pilsener, Biela y Corona, con sus respectivos variables cada una en sus diferentes tiempos de concentración. Pasamos a lo que es la normalidad de los datos. Los datos deben estar segmentados. Ante eso vamos a leer la hipótesis, que es la hipótesis nula: los grupos tienen distribuciones normales. Hipótesis alternativa: los grupos no tienen distribuciones normales. Si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, se sugiere la hipótesis nula. Si el valor P es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Bueno, vamos a explicar lo que son los datos que deben estar segmentados. Vamos a la opción que dice datos, segmentar archivo, seleccionar, comparar los grupos y transferir los dos factores de grupos basados en aceptar. Luego, para realizar la prueba de normalidad, vamos a la opción analizar estadísticos descriptivos, explorar, transferir de la variable de respuesta a lista de dependientes y transferir los dos factores a lista de factores. En gráficos, seleccionar gráficos de normalidad con pruebas. Damos a la opción continuar y aceptar. Y aquí tenemos lo que es la prueba de normalidad con su respectiva significancia, donde toditas tienen el valor mayor a 0,05, que no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que los grupos tienen distribuciones normales. Análisis de varianza de dos factores. La hipótesis nula: el efecto de interacción no es significativo, no existe interacción entre los factores. Hipótesis alternativa: el efecto de interacción es significativo, existe interacción entre los factores. Si existe interacción, no existe la necesidad de probar el efecto de los dos factores, rechazando la hipótesis nula. Tiene como prioridad sobre los efectos de los factores porque si se comprueba las otras hipótesis, el resultado puede ser engañoso. La hipótesis nula: el efecto del factor tiempo de competencia no es significativo. Esto da a todas las medias de los niveles del factor tiempo de competencia son iguales. Hipótesis alternativa: el efecto del factor tiempo de competencia es significativo. Por lo menos una media de los niveles del factor tiempo no de competencia es diferente a los demás. Hipótesis nula: el efecto del factor tipo de bebida no es significativo. Todas las medias de los niveles del factor tipo de bebida son iguales. Hipótesis alternativa: el efecto del factor tipo de bebida es significativo. Al menos una media de los niveles del factor tipo de bebida es diferente a los demás. Como ya sabemos que si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, sino que se sugiere la hipótesis nula. Si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye con la hipótesis alternativa. Vamos a los resultados.
En esta tabla se puede apreciar los estadísticos descriptivos, donde tenemos las tres diferentes bebidas que son las Pilsener, Bielar, Biela y Corona, con sus tiempos de concentración, con su tipo de medias y su desviación, y su número de muestras por cada tiempo, que son 5 tiempos por 4 muestras, que son 20 por cada bebida. Entre las tres bebidas tenemos un total de 60 muestras. En la tabla se muestran las medias y las desviaciones estándar de, dos, de todos los grupos de las bebidas. La prueba de efecto entre sujetos. Esta se da a través del valor de significancia, ya que es mayor al 0.05 y no se rechazaría la hipótesis nula, sino que se sugiere la hipótesis nula. Homogeneidad de varianza. Los datos ya no deben estar segmentados. Ahorita la opción de segmentar a los datos son ir a datos, segmentar archivos, seleccionar, analizar todos los casos y no crear grupos y aceptar. Y ya quedarían los datos que ya no estarían segmentados. La hipótesis nula. Las varianzas no de los grupos son homogéneas. La hipótesis alternativa. Las varianzas de los grupos no son homogéneas. Si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye con la hipótesis alternativa. Como podemos observar aquí, tenemos que todos los niveles de significancia o valor P son mayores a 0,05. Esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula, que son las varianzas de los grupos que son homogéneos. De comparación múltiple. Se comparan las medias por pareja, como es hipótesis nula, media I igual a media J. O también es media I menos media J, que es igual a cero. Las medias no son significativamente diferentes, sino son estadísticamente iguales. Hipótesis alternativa. La media I diferente a la media J. La media I menos la media J es diferente a cero. Las medias son significativamente diferentes, son estadísticamente diferentes. Pruebas de comparación múltiple, subconjuntos homogéneos. Aquí podemos encontrar lo que son todas las medias en columnas diferentes. Entonces, las medias de todos los tipos de bebidas alcohólicas son significativamente diferentes, ya que tienen diferentes variables de cada muestra. Tiempo de competencia en prueba de Tunke y sus conjuntos homogéneos. La media a 2 horas de competencia y 10 horas de competencia es significativamente diferente de las demás. Las medias a los 4, 8 y 6 horas de competencia no son significativamente diferentes. Como se puede observar en el gráfico, bueno, tenemos el gráfico de interacción. En este está la opción de hacerlo lineal o hacerlo gráfico de barras. Para mí me fue más factible hacerlo gráfico de barras, ya que el tiempo de concentración se puede verificar en tipo de barras en cada tipo de bebida alcohólica, ya que en la Pilsener se puede identificar fácilmente que a la hora de el tiempo de concentración en 6 y 8 horas están muy cerca de llegar a la media de 8, pero en la biela, el tipo de bebida biela está de 6 horas a 8 horas de llegar la tipo de media a 12 de media. En el tipo corona está entre la tiempo de concentración de 6 horas a 8 horas, sobrepasó sobre el 8 de media. Gráfico de dispersión versus niveles. En este gráfico se puede ver cómo están dispersadas las medias de cada variable de cada tipo de bebida alcohólica. La normalidad de residuos. Si tiene 60 residuos, se usa la prueba de Koch-Molgorov-Smirnov. Hipótesis
Nula. Los residuos tienen una distribución normal y la hipótesis alternativa de los residuos no tiene una distribución normal. Si el valor P es mayor a 0,05, no se rechaza la hipótesis nula, se sugiere la hipótesis nula. Si el valor P es menor o igual a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Aquí, como podemos ver en la Kolmogorov, porque es pasada de los 60 muestras, la significancia es de 0,200 y sobrepasa lo que es el valor P de 0,05 y no se rechaza la hipótesis nula, se sugiere la hipótesis nula, que serían los residuos tienen una distribución normal. Podemos notar la normalidad de los residuos en el gráfico, como el gráfico de dispersión. Cada vez que los puntos de dispersión están más cerca a la línea de normalidad, se puede contribuir que es una distribución normal. Ya tenemos un gráfico normal sin tendencia, donde hay más parte negativa en el valor de desviación normal. Llamamos a la resolución de Infostat, donde se copian los datos del SPS al Infostat. Y para hacer los siguientes pasos, ya pegados en el Infostat, se pone estadísticas, análisis de varianza, transferir a la variable de respuesta, a variables dependientes y transferir los dos factores a variables de clasificación. Aceptar, vuelta agregamos interacciones, en guardar seleccionar residuos predichos, a veces residuos, y en comparación seleccionar Tukey, y en mostrar medias según seleccionar todas las opciones aceptar. Y ahí obtenemos estos resultados. Son muy parecidos a los del SPS, como podemos diferenciar. Y bueno, llegamos a la normalidad de los residuos.